Hola, bienvenidos, soy Carlos Mendoza, y hoy los invito a sumergirse en el misterio con el aullido del miedo, bajo la atenta mirada del Cerro Grande, explorando historias que desafían la razón. Pero antes de adentrarnos en este viaje intrigante, les pido que se suscriban a nuestro canal para no perderse ninguna experiencia escalofriante. Dale like al video y compártelo para que más valientes se unan a nosotros. Ahora, dejemos la ciudad de Chihuahua atrás y exploremos juntos la casa de los chinos, donde los secretos se esconden entre las sombras centenarias. Prepárense para lo inesperado. Comenzamos. Hace décadas, en Chihuahua, se erigía imponente la casa de los chinos, una majestuosa mansión construida por el adinerado señor Matusita. Se decía que el hombre, atormentado por la culpa y la locura, encontró su trágico final al quitarse la vida dentro de las sombrías paredes de la casa en el siglo XX. Desde entonces, la mansión se vio envuelta en un halo de misterio y temor. La leyenda hablaba de una presencia espectral, una mujer fantasmal que deambulaba entre las ruinas, buscando venganza por algún oscuro crimen. El abandono y la decadencia consumieron la casa de los chinos, sumiéndola en ruinas y creando un ambiente lúgubre que intensificaba la sensación de desolación. La gente del lugar hablaba de fenómenos paranormales. Visitantes y lugareños afirmaban haber sido testigos de eventos inexplicables, lamentos que cortaban el aire, sonidos extraños que resonaban en las paredes y objetos que se movían por sí solos, como si fueran impulsados por una fuerza invisible. Décadas después, Ana y su amigo Armando escucharon la intrigante leyenda de la casa de los chinos, ubicada a espaldas del Cerro Grande. La curiosidad los llevó a aventurarse en la oscura morada. A medida que se adentraban en las ruinas, la atmósfera se volvía más densa, como si el pasado aún pesara en el lugar. Los amigos exploraron cada rincón, sintiendo la presión de la historia que colgaba en el aire. En silencio, escucharon lamentos que resonaban entre las paredes agrietadas, como si fueran ecos del pasado. Los tablones crujían bajo sus pies mientras avanzaban con cautela, captando la esencia de una tragedia que se resistía a desvanecerse. La casa revelaba su historia a través de sus rincones olvidados. Ana y Armando eran testigos de sombras que danzaban en la penumbra, como vestigios de un pasado que se negaba a descansar en paz. Cautivados por la experiencia, se sumergieron en el silencioso relato que se desplegaba ante sus ojos. No podían evitar sentir que algo más allá de su comprensión los observaba. Cada rincón contaba una parte de la historia, cada lamento se convertía en un susurro del pasado. La casa de los chinos parecía resistirse al olvido, guardando en sus paredes el eco de tragedias perdidas en el tiempo. Mientras exploraban, los amigos se sumieron en la esencia de un lugar marcado por la soledad y el abandono. No había un final claro en esa historia, solo la sensación persistente de que la casa de los chinos guardaba secretos que solo aquellos dispuestos a escuchar los lamentos podrían comprender. Un golpe resonó en la habitación, haciendo que Ana y Armando se sobresaltaran. El ambiente, ya cargado de historia, se volvió aún más denso. Los muebles viejos y polvorientos parecían testigos mudos de un pasado que buscaba ser recordado. El lamento aterrador se deslizó por la habitación, como un suspiro que se escapaba de la mismísima esencia de la casa de los chinos. La puerta que se cerró de golpe aumentó la tensión en el aire, y ambos amigos se miraron con nerviosismo. Sin percatarse de la presencia detrás de ellos, Ana, con la voz temblorosa, preguntó: ¿hay alguien ahí? La respuesta no se hizo esperar. Un golpe resonó fuera de la habitación, como un eco que desafiaba la realidad. La pareja se volteó hacia la puerta cerrada, sin comprender del todo lo que sucedía. El lamento persistente seguía colándose entre los rincones de la habitación, envolviéndolos en una atmósfera escalofriante. Fue entonces cuando, al girarse, Ana y Armando se encontraron con una visión que heló sus corazones. A sus espaldas, un hombre demoníaco y aterrador, vestido con ropas del siglo XX, los observaba con ojos sin fondo. No había expresión en su rostro, solo una presencia malévola que desafiaba toda lógica. El temor se apoderó de ellos, y el lamento continuó, ahora más intenso. La habitación parecía cerrarse sobre ellos, y la figura siniestra detrás de ellos se volvía cada vez más amenazante. Sin comprender completamente la situación, Ana y Armando, con el corazón acelerado, permanecieron paralizados. La manifestación de lo inexplicable se desenvolvía ante sus ojos, en el contexto de una mansión que guardaba secretos y tragedias. La realidad y la pesadilla se entrelazaban, y la casa de los chinos revelaba su lado más oscuro. La pareja, envuelta en el misterio y el miedo, debía enfrentar lo desconocido que acechaba en cada sombra de la vieja recámara. El grito de Ana resonó en la habitación, cargado de miedo. Armando, aterrado, sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal.
la presencia del hombre demoníaco les provocó un temor palpable que se manifestaba en sus gestos y respiraciones entrecortadas. En el momento de la tensión máxima, otro golpe retumbó en el pasillo afuera de la habitación. Ana y Armando, con el corazón en la garganta, se giraron hacia la puerta y, al volver a mirar a la ubicación del hombre demoníaco, este ya no estaba. La recámara, sumida en un silencio tenso, parecía esconder secretos que desafiaban la lógica. El misterio se prolongaba y la pareja se veía envuelta en un laberinto de sucesos inexplicables. Aunque la figura amenazante ya no estaba presente, el lamento persistía, flotando en el aire como un eco del pasado. Ana, con la mano temblando, señaló hacia el pasillo donde resonaron los golpes. La incertidumbre se instaló en sus rostros. Decidieron aventurarse fuera de la habitación, con precaución y temor aún palpable. Al abrir la puerta, el pasillo apareció en penumbra, apenas iluminado por la luz tenue que se filtraba a través de las ventanas cubiertas de polvo. Otro golpe resonó a lo lejos, como una invitación siniestra a explorar lo desconocido. Mientras avanzaban, la mansión parecía cernirse sobre ellos. Los pasos resonaban en un eco que se perdía en los rincones abandonados. De repente, en la penumbra del pasillo, Ana y Armando se percataron de una sombra fugaz que se deslizó por las paredes, como una presencia que huía de la luz. La sensación de ser observado se hizo más intensa. El lamento persistía, ahora más cercano, como si la casa misma gemía por los secretos que guardaba. Ana y Armando, con los nervios a flor de piel, se enfrentaron a la incertidumbre de lo inexplicable. Al mirar hacia atrás, la figura del hombre demoníaco no reapareció, pero la presión en el ambiente continuaba creciendo. En ese momento, los amigos se dieron cuenta de que estaban inmersos en algo que iba más allá de la razón. La casa de los chinos, con sus pasillos oscuros y su historia pesada, se convertía en un laberinto de lamentos y misterios. La siguiente decisión que tomaran podría desvelar más secretos o sumirlos aún más en la oscuridad que rodeaba la mansión. El leve tirón en la chamarra de Armando lo dejó momentáneamente paralizado. Un escalofrío recorrió su espalda mientras el nerviosismo se apoderaba de él. Miró a Ana, con los ojos llenos de inquietud, y le confesó en un susurro tembloroso: «Sentí un jalón leve en mi chamarra». La atmósfera de la habitación se volvía cada vez más densa, como si la casa misma estuviera reaccionando a su presencia. En ese instante, una psicofonía aterradora resonó desde otra habitación cercana. Un sonido indescriptible, cargado de un tono sobrenatural, se filtró entre las paredes. Ana y Armando se miraron, capturados por una sensación de terror que se intensificaba con cada instante. La energía pesada de la casa se manifestaba en esos sonidos inexplicables y en el aire denso que los rodeaba. Decidieron avanzar hacia la fuente de la psicofonía, con pasos cautelosos que resonaban en el pasillo silencioso. La mansión, ahora más que nunca, parecía tener vida propia, como si sus paredes retuvieran los susurros de tragedias pasadas. La penumbra se cerraba a su alrededor, y el lamento persistente se convertía en una banda sonora inquietante. Al entrar en la habitación de donde provenía el sonido, Ana y Armando se encontraron con un espacio cargado de nostalgia y abandono. Muebles cubiertos con sábanas desgastadas y fotografías antiguas que evocaban tiempos olvidados. La psicofonía cesó, pero la tensión no disminuyó. De repente, Ana sintió un escalofrío que le recorrió la espalda, como si una corriente de energía pasara junto a ella. Armando, aún perturbado por el tirón en su chamarra, observó cómo una silla se movía levemente por sí sola. Sin explicación lógica, la mansión parecía cobrar vida, mostrando manifestaciones sutiles pero inquietantes. Los amigos, envueltos en un silencio cargado de intriga, decidieron explorar más a fondo. Cada rincón de la habitación resonaba con el pasado, con historias que quedaron grabadas en las paredes como un eco eterno. La energía pesada persistía, como si la casa estuviera ansiosa por compartir sus secretos. El lamento, ahora más suave pero constante, los guiaba por un laberinto de emociones encontradas. Ana y Armando, inmersos en la atmósfera opresiva de la casa de los chinos, se enfrentaban a lo desconocido, sin saber qué más descubrirían en los rincones ocultos de la mansión abandonada. Ana, explorando la habitación, encontró una foto antigua en blanco y negro, la imagen del hombre demoníaco que se les había aparecido momentos antes. Era el señor Matsushita, dueño de la casa en otro tiempo. El ambiente se volvió más denso cuando Ana notó que detrás de la fotografía se encontraba el nombre del señor. Al pronunciar Matsushita, un lamento demoníaco resonó de manera escalofriante, como si la misma casa reaccionara ante la mención del antiguo propietario. Armando, con los ojos abiertos de par en par, le preguntó a Ana con temor en la voz: ¿escuchaste eso? La habitación parecía vibrar con una energía perturbadora, y las manifestaciones se volvieron más intensas. Una silla,
que antes se movía sutilmente, fue lanzada violentamente, interrumpiendo el silencio con un estruendo que retumbó en la habitación. El terror se apoderó de Ana y Armando. La fotografía del señor Matsushita y el lamento demoníaco eran indicios de que la historia de la casa se volvía más turbia a medida que avanzaban en su exploración. La violencia de las manifestaciones revelaba una ira que se desataba, como si el pasado no estuviera dispuesto a ser olvidado. Decidieron salir de la habitación, con la intención de buscar un refugio temporal fuera de la influencia de la fotografía y el nombre del antiguo dueño. Cada paso resonaba en el pasillo, y el lamento persistente se mezclaba con los sonidos de la mansión que parecían cobrar vida propia. Mientras caminaban, la manifestación de lo inexplicable alcanzó su punto álgido. Puertas que se cerraban con fuerza, luces que parpadeaban sin razón aparente y sombras que danzaban en las paredes. La pareja, abrumada por la intensidad de los eventos, se enfrentaba a una realidad que desafiaba cualquier explicación lógica. En un último intento por comprender lo que sucedía, Ana y Armando regresaron a la habitación donde encontraron la foto del señor Matsushita. La atmósfera estaba cargada, pero la fotografía ya no estaba en su lugar. La energía se sentía más calmada, como si la casa hubiera revelado una parte de su historia y aguardara el siguiente capítulo de este oscuro relato. El eco del lamento demoníaco se desvaneció, pero la incertidumbre permanecía. Ana y Armando, envueltos en el misterio de la casa de los chinos, se preguntaban qué más aguardaba en las sombras de esa mansión que parecía retener secretos tan oscuros como sus propias paredes. La habitación estaba cargada de una energía opresiva cuando Ana, explorando entre los objetos antiguos, descubrió una libreta en una mesa. Al parecer, pertenecía al señor Matsushita. Al abrir la libreta, Ana se topó con relatos desgarradores escritos por el antiguo dueño de la casa. En las páginas, el señor Matsushita detallaba cómo escuchaba una voz demoníaca que le daba órdenes constantemente. La tensión en la habitación aumentó cuando Ana leyó en voz alta el trágico relato que narraba cómo, poseído por un demonio, el señor Matsushita había asesinado a su propia esposa. El silencio se rompió con un lamento aterrador que resonó en la habitación. Ana se estremeció mientras la realidad del oscuro pasado de la casa se desvelaba ante ella. De repente, detrás de Armando, emergió la figura demoníaca del señor Matsushita. Con una violencia inesperada, el demonio empujó brutalmente a Armando, lanzándolo hacia adelante. La situación se volvió caótica. Objetos eran lanzados violentamente en todas direcciones, como si una fuerza invisible estuviera manifestando su furia. Voces aterradoras se unían al tumulto, creando un coro de terror que llenaba la habitación. Ana, asustada y desorientada, trató de protegerse de los objetos que volaban por el aire. Armando, recuperándose del impacto, intentó comprender lo que estaba sucediendo a su alrededor. El demonio del señor Matsushita, con su presencia malévola, continuaba manifestándose en la habitación, como si la tragedia del pasado se replicara en un bucle eterno. El relato en la libreta, la presencia del demonio y la violencia desatada creaban un ambiente apocalíptico en la casa de los chinos. Ana y Armando, atrapados en el epicentro de la manifestación sobrenatural, luchaban por mantenerse en pie y entender la naturaleza de la ira que los rodeaba. En medio del caos, Ana logró cerrar la libreta, como si contener las palabras escritas por el señor Matsushita pudiera calmar la furia que los envolvía. Sin embargo, el lamento persistente y la presencia del demonio no cedían. La mansión, ahora desatada en un torbellino de actividad paranormal, desafiaba cualquier explicación racional. En ese momento de desesperación, Ana y Armando se enfrentaban a una realidad que trascendía los límites de lo comprensible. La historia del señor Matsushita, su tragedia y su demoníaca presencia se entrelazaban en un evento sobrenatural que parecía no tener fin. La casa, impregnada de dolor y sufrimiento, revelaba sus secretos de una manera que iba más allá de cualquier explicación. Armando, aturdido y asustado, se levantó del suelo en la habitación donde el demonio del señor Matsushita los había atacado violentamente. Frente a ellos, el demonio se mantenía como una presencia amenazante, mientras una voz demoníaca resonaba en el aire, lanzando amenazas que helaban la sangre. Ana y Armando, asustados por la intensidad de la situación, decidieron salir de la habitación lo más rápido posible. El demonio del señor Matsushita los seguía lentamente por la casa, como una sombra que persistía en su persecución. Su risa malévola resonaba en los pasillos, creando un eco inquietante que aumentaba la tensión en el ambiente. Ana y Armando, sintiendo la amenaza a sus espaldas, corrían con desesperación buscando un refugio en algún rincón de la antigua mansión. Al pensar que rezar podría detener las manifestaciones y la persecución del señor Matsushita, Ana y Armando se refugiaron en un rincón y comenzaron a rezar con todas sus fuerzas. Sin embargo, en lugar de encontrar alivio, la situación se tornó aún más violenta.
La voz demoníaca se intensificó, y la presencia del señor Matusita se volvía más opresiva. Las manifestaciones se desencadenaron con furia. Objetos eran arrojados con violencia, las luces de las linternas de Ana y Armando parpadeaban de manera caótica y las sombras danzaban en las paredes. La mansión parecía rebelarse ante la desesperada súplica de Ana y Armando, como si la presencia maligna estuviera alimentándose de su miedo y vulnerabilidad. El demonio del señor Matusita, lejos de disminuir su persecución, se acercaba lentamente con su risa malévola. La pareja, sintiéndose atrapada en un torbellino de terror, buscaba desesperadamente una salida. Pero cada intento por escapar era respondido con una manifestación más violenta por parte del ente demoníaco y las fuerzas sobrenaturales de la casa. La oración, en lugar de ser un alivio, parecía avivar la furia del señor Matusita. Ana y Armando, sin comprender del todo la naturaleza de la amenaza que enfrentaban, se veían atrapados en un ciclo interminable de miedo y desesperación. La casa de los chinos, con sus paredes que susurraban tragedias pasadas, parecía resistirse a dejar ir a aquellos que osaban adentrarse en sus misterios más oscuros. El terror se apoderó de Ana y Armando cuando se dieron cuenta de que la situación se les había salido de control por completo. Los objetos continuaban siendo lanzados violentamente, las voces aterradoras resonaban en el aire y el demonio del señor Matusita los seguía con su mirada llena de odio y maldad. Con un nudo en el estómago y el corazón latiendo desbocado, Ana y Armando sintieron el peso del arrepentimiento. En medio del caos, Ana gritó: «Tenemos que salir de esta casa, ahora». Armando asintió, compartiendo el mismo miedo y desesperación. Juntos, corrieron hacia la salida, tratando de dejar atrás la pesadilla que se había desatado en la casa de los chinos. Al alcanzar la puerta, Ana y Armando la abrieron con frenesí y salieron a la oscura noche. Respiraron profundamente, sintiendo como si hubieran escapado de las garras de algo mucho más oscuro de lo que jamás habían imaginado. La mansión, iluminada por la tenue luz de la luna, se erguía como un testigo silencioso de las tragedias que había albergado. Con el alivio de estar afuera, Ana y Armando se apoyaron contra la pared de la casa, tratando de recuperar el aliento. A lo lejos, desde la puerta entreabierta, el demonio del señor Matusita los observaba con su mirada llena de odio y malicia. Una sensación heladora recorría sus espaldas al percatarse de que la presencia maligna aún los acechaba. En ese momento, Ana y Armando intercambiaron una mirada llena de reflexión. Habían entrado en la casa de los chinos en busca de aventura, pero ahora entendían que habían perturbado algo más allá de su comprensión. Mientras el demonio los observaba desde la puerta, Ana murmuró: «Nunca deberíamos haber entrado. No estábamos preparados para lo que hay dentro de esa casa». Armando asintió en silencio, sus ojos reflejaban el terror vivido. La reflexión épica de ambos resonó en el aire mientras la casa permanecía en silencio. Entendieron que ciertos lugares guardan secretos que no deberían ser perturbados, y que el precio de la curiosidad a veces es más alto de lo que se puede imaginar. El demonio del señor Matusita, desde la puerta, lanzó una última mirada llena de odio y desdén antes de desaparecer en la oscuridad de la casa. Ana y Armando, aún temblando por la experiencia vivida, se alejaron lentamente de la casa de los chinos, prometiéndose a sí mismos nunca olvidar la lección aprendida en esa noche de horror y desesperación. Gracias por acompañarnos en este escalofriante recorrido por lo paranormal. Soy Carlos Mendoza, su guía en el aullido del miedo. Si disfrutaron de este video y quieren más dosis de misterio y terror, los invito a suscribirse al canal. Den like, compartan y dejen sus comentarios. ¿Algún lugar oscuro que les gustaría explorar? Déjenlo aquí abajo. Prepárense para más experiencias inquietantes. Hasta la próxima, valientes exploradores.